Marzo, mes de las mujeres. Yo tenía muchas ganas de charlar contigo. Todavía me acuerdo hace creo que 25 años cuando nos juntamos aquí en la ciudad de Buenos Aires para crear aquella cátedra en torno a los estudios de género de las universidades públicas de América Latina. Y me parecía interesante preguntarnos, no solo de esos últimos 25 años, sino mirando un poco más atrás, las luces y las sombras, los avances y los retrocesos en materia de los derechos de las mujeres en nuestra región, en América Latina. ¿Qué pensás, Dora? Bueno, yo soy una optimista irredenta, así que miro hacia atrás, inclusive los 25 años que transcurrieron y todavía aún más para atrás. Estoy pensando en todos los años que han transcurrido, desde la revocación de nuestras dictaduras, de todos los procesos dolorosos que pasamos, cuando en verdad en los países del Cono Sur, especialmente el feminismo estaba agazapado porque justamente los marcos brutales de la represión impedían que afloraran esos cauces, ¿no? Que efectivamente la recuperación democrática vino a ponernos finalmente una vez más en la exigencia de cuadros democráticos definitivos en nuestra sociedad que no pueden ser pensados fuera de relaciones de género. Ahora bien, desde entonces para acá, en todos los países de América Latina, en los nuestros especialmente, ha habido cambios extraordinarios, sobre todo en materia de formalidad legal. Hemos adquirido legalidades casi impensadas, ¿no? Felizmente, salvo Chile en el Cono Sur, que todavía no tiene una ley integral contra las violencias, todos los países de América Latina han acatado, han adherido a Belén do Pará. O sea que tenemos una gran convención, ya es un paso notable, año 1994. Y una podría decir, desde entonces para acá, algunos países han ido más adelante, más rápido, otros no tanto, pero bueno, hay que señalar los pasos de Uruguay. Uruguay era un país que para nosotros tenía fuertes indicios históricos de vanguardia en la lucha por los derechos de las mujeres. No puede olvidar el significado de Uruguay a principios del siglo XX. Es una marca extraordinaria, me refiero al Cono Sur. Y luego algunos otros países en donde Costa Rica, por ejemplo, donde se ha avanzado muchísimo en derechos, lo mismo México. Bueno, en Colombia la saga última respecto de los acuerdos de paz y demás, que tiene una impronta renovada con relación a la perspectiva de género. Entonces, en resumen, yo soy de aquellas que ve todo este camino con enorme convicción de que hemos avanzado mucho, más allá de los límites que coloca todavía fuertemente la fuerte estructuración patriarcal de nuestras sociedades. Y por último, decir que hemos renovado el pacto para una sociedad evidentemente ya en vías de convertirse, vaya a saber cuándo, pero estamos en vías, antipatriarcal, a propósito de las enormes movilizaciones que han ocurrido en nuestros países. Y dentro de esas movilizaciones aún voy a colocar también el movimiento Herenon en Brasil. O sea, son, creo, extraordinarias muestras de un derrame histórico de los cauces feministas. Entonces, ¿cómo no ser optimista respecto a lo que queda por andar? Me encanta escucharte porque yo también tengo una perspectiva muy optimista en relación, digamos, al camino recorrido y también a lo que queda por recorrer. Y me parece que es interesante ahora que nos acercamos al fin de marzo, al fin de a mí me gusta hablar del mes de las mujeres porque un día no nos alcanza, ¿verdad? Entonces en Uruguay hablamos siempre de marzo, mes de las mujeres. Ahora que nos acercamos al final de marzo, bueno, analizar un poco todo lo que hemos conseguido y el camino que nos queda por transitar. Yo coincido contigo en la perspectiva de todo lo que hemos logrado, sobre todo a nivel de determinados derechos formales, ¿verdad?, que nos habilitan
a las mujeres a muchos espacios que nos eran tradicionalmente vedados, en el plano político, en el plano económico, en el plano reproductivo también, en el plano de nuestros derechos sexuales y reproductivos. Y también pensar qué es lo que falta, porque tenemos toda esa conquista en términos de derechos formales, pero a veces los derechos reales están todavía un poquito para atrás, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el derecho al trabajo y la incorporación de las mujeres al mundo de lo público, que creo que es uno de los grandes cambios en todos los países de América Latina, en algunos más, en otros menos, pero sin duda que en todos, el crecimiento, ¿verdad?, de la PEA femenina, pero el indicador de la distancia salarial, que sigue existiendo y que sigue siendo muy pronunciado, ¿verdad? Del entorno del 20, el 30, depende qué es lo que estemos mirando de diferencia salarial entre varones y mujeres. O el espacio que quizás es el que a mí más me preocupa, aún dentro de la mirada optimista, que es que ocurre en el espacio cotidiano y la revolución también de la vida cotidiana desde esta mirada feminista. Y ahí estoy pensando en el tema de los cuidados. Tú nombrabas a Uruguay, es uno de los nudos críticos, no solo en Uruguay, en todos los países, de las desigualdades de género, esta cuestión del cuidado y cómo resolverla, porque sabemos que los obstáculos principales que enfrentan las mujeres hoy en muchos casos están vinculados a ese espacio cotidiano, a ese espacio de cuidado que impide que las mujeres ejerzan otros derechos y a ese espacio cotidiano que es el espacio violento por excelencia para las mujeres. Si vemos las cifras, las muertes de mujeres dentro de sus hogares o por parte de sus parejas o exparejas, ¿verdad? Cómo están marcando esa vida cotidiana. Entonces, como una de las preguntas que a mí me queda como reflexión de este mes es cómo seguir politizando ese espacio cotidiano y cómo seguirlo politizando desde algo que para mí es clave y es la forma feminista de hacer política, que tiene que ser diferente a la forma que hemos conocido tradicionalmente, porque si no estamos replicando modelos. ¿Qué pensás ahí, Dora? Bueno, hay que felicitarte por la síntesis. Ahí todos los vertederos de, ¿cómo diré?, de los grandes interrogantes, de los problemas y de lo que debe ser, ¿cómo decirlo?, deben ser ya las cuestiones de agenda, ¿no? Es cierto que en la Argentina tenemos, desde luego, la agenda del aborto. Sin duda. Que es una agenda efectivamente notable en materia de masividad. Hay un acatamiento masivo, más allá de los obstáculos. Y luego está lo que ha señalado, ¿no? Es decir, hay asignaturas tremendas que están muy pendientes. No vamos a construir un orden público nuevo sin un orden doméstico totalmente convulsionado, en donde se extinga esta matriz inmarcesible del trabajo femenino, y si no es el trabajo propio, es el trabajo que alquilamos de otras mujeres o el que pagamos para otras mujeres, es una, digamos, es una concatenación de acontecimientos femeninos y de digamos, casi inexorable, ¿cómo diré?, reflexión acerca de lo que significa el cuidado de 5 generaciones en una mujer. Hoy día hay 5 generaciones, y en los sectores populares, vaya a saber, porque tenemos la generación propia, la de los hijos, la de nuestros antecesores, la de los nietos y a veces hasta lo de los bisnietos, porque depende cómo nos encontremos demográficamente, vamos a tener esas realidades. Hoy día, además, la expectativa de vida que está subiendo de manera creciente, todo esto ha aumentado justamente la imposibilidad de pedirle al cuerpo femenino que haga todo. Y ahí está, como tú decías bien, algo que en Uruguay efectivamente está muy alto en el debate. Nosotros tenemos en debate esto, pero todavía me parece que consiste en un debate de recámara, ¿no? Creo que antes por ahí, junto con está nuestro dilema respecto de lo que vos señalaste muy bien, el mercado laboral. El mercado laboral es donde más se infringen derechos de las mujeres. Es evidente que tenemos unas participaciones que han crecido notablemente. Bueno, Uruguay siempre tuvo una tasa, yo diría hasta mejor, de participación en un momento determinado, sobre todo cuando cuando la diáspora poblacional fue tan grande. Brasil llama la atención, es un país en donde ha crecido, desde luego hay mejor registro, ha habido mejor registro. Argentina no es el país que se haya considerablemente destacado
por una alta participación de las mujeres en la PEA, sino hasta, yo diría, la última fase del siglo XX, en que justamente por obra y desgracia de las políticas neoliberales, las mujeres tuvieron que ir al mercado laboral a como diera, y ahí ya no se bajaron. Eso es un dato, el único dato, digamos, interesante que nos quedó de aquel tsunami. Las mujeres ya no se bajan del mercado laboral, han aprendido la dura lección de que si las mujeres se bajan del mercado laboral, volver al mercado laboral, y creo podemos recordar muy bien las lecciones tan bellas de Helen Hirata, Claro. Cuando ella mostró aquella bellísima investigación que para mí fue tan sorprendente hace ya sí, casi 30 años, en que las mujeres que se bajaban del mercado laboral volvían perdedoras, volvían en una situación grave. Entonces, solo para terminar, decirte que esto es lo que nos vamos a imponer, ¿no? Es decir, en la Argentina la agenda es obviamente el aborto, será este año, el próximo ya lo hemos ganado, y luego discutir fuertemente cuidados junto con el mercado laboral, porque están en grandísima sintonía. Justamente la marca fuerte de la condición femenina sigue siendo esa escisión tremenda que todavía corroe nuestra subjetividad entre los mandatos domésticos y la inexorable necesidad de autonomía. Entonces allí yo creo que ese va a ser el gran debate que viene y ahí requerimos un Estado actuante, porque sin política pública para resolver el tema de cuidados, evidentemente estaremos ya en graves condiciones de posibilidad para ganar esa batalla, ¿no? Sí, ahí me parece que es clave una palabra que tú mencionaste, que es el de las autonomías. A mí me gusta hablarlas en plural, ¿verdad? Porque creo que son muchas las autonomías y todas ellas claves para el desarrollo de las mujeres. La económica, sin duda, que es lo que estábamos hablando, la incorporación al mercado de trabajo, la disponibilidad de ingresos propios y de poder decidir sobre mis ingresos y no que eso esté siempre condicionado a la decisión de un otro. Pero también las otras dos autonomías que creo que son importantísimas, ¿no? La autonomía en términos de la toma de decisiones, el poder efectivamente ocupar lugar en los distintos espacios de la sociedad, en el espacio político, en el espacio de las organizaciones, de los movimientos, también de los movimientos sociales, de toma de decisiones. Y también la autonomía física, que tiene que ver con todo lo que respecta a nuestros cuerpos y el poder de decisión de la mujer sobre su propio cuerpo, ¿verdad? Yo creo que por ahí pasan quizás los nudos más importantes hoy para efectivamente acercarnos a una sociedad realmente de condiciones de igualdad entre varones y mujeres. Yo identifico ahí esos elementos como aquellos en los que hemos avanzado, no cabe duda, si miramos para atrás 50 años, en cualquiera de esos planos de la autonomía avanzamos, pero también donde quedan grandes materias pendientes y donde, por ejemplo, este espacio en el que estamos hoy, CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, se siente convocado e interpelado a trabajar, a decir, bueno, ¿dónde, cómo? Por medio de la promoción de investigación, de conocimiento, pero también de articulación con otra cosa que tú dijiste que para mí es central, con las políticas públicas. Yo soy una firme convencida de que sin esa articulación con el campo de la política pública, así como sin la articulación con el campo del movimiento social, no se puede avanzar. Podemos quizás comprender mejor los fenómenos, pero no podemos transformarlos. Y la obsesión que tenemos, creo, por lo que te conozco de estos años, tanto tú como yo, es conocer, pero para transformar la realidad. Y quienes nos dedicamos a los estudios de género desde hace tantos años, creo que nuestra obsesión principal es queremos conocer, pero queremos transformar la vida cotidiana de todas las mujeres o de muchas mujeres latinoamericanas. Y me parece que por ahí viene un poco el debate principal y el debate que esperemos trascienda este mes de marzo de las mujeres, trabajando en torno a objetivos que nos permitan acercarnos más a la igualdad. Por último, a mí me gustaría también que conversáramos un poquitito sobre algo que tú dijiste al inicio y que creo que es muy importante, lo que vemos en las calles. Lo que vemos en las calles de todos los países latinoamericanos, pasó ya el 8 de marzo de 2019
Y sin excepción, en todos los países hemos recibido testimonios, narraciones, imágenes de lo que fue esas marchas en las calles, ¿verdad? De mujeres de distintas generaciones, de distintas condiciones que se encuentran para reclamar estos derechos de igualdad. El feminismo plural, porque así por lo menos lo concibo yo, ¿verdad? El pluralismo dentro de las corrientes feministas. Y la mirada sobre lo generacional, es decir, el encontrar, como dicen acá en Argentina, a las pibas, las chicas, las muchachas, las gurisas, decimos en Uruguay, en las calles reclamando por esos derechos. Por lo menos a mí es algo que no creo que salga en las cámaras, pero que me pone la piel de gallina cada vez que lo nombro, porque asegura además la trascendencia, es decir, que este tema continúa, no se va contigo, que ya sos la gran Dora Barrancos, ¿verdad? No se va con la generación de repente que me corresponde a mí, sino que es un tema que continúa y que se muestra en las calles. ¿Qué pensás ahí? Estamos muy conmovidas, la vieja guardia feminista, imagínate. Estamos aprendiendo además, si lo digo de veras, no es una concesión demagógica, no. Estamos aprendiendo digamos, a las formas tan plurales que tienen estos feminismos como vos lo señalás. Se acabaron los feminismos reticulados, articulados, los feminismos que alguna vez yo dije feminismos de capilla, feminismos que a veces tenían unas marcas de inclusión y de exclusión, que en fin, esto ha estallado completamente. Las sub-20 es algo extraordinario porque sin doctrina, sin teoría, con unas intuiciones básicas fundamentales, con unas sensibilidades renovadas. Yo creo muchísimo, inclusive como cientista social, historiadora, creo muchísimo en esas articulaciones que alguna vez un gran ensayista llamó estructuras del sentir, ¿no? Raymond Williams, en donde no hay un elemento fundamental, nutriente, que es del orden de digamos, de lo intelectual. Estos movimientos tienen un apego muy grande a lo que se diría el orden de los sentimientos, que están completamente desestructurados de sus comandos arqueológicos, ¿no? Los comandos arqueológicos se han desbaratado. Yo creo que la escena social no la habíamos visto bien, porque es una escena, la escena social de las más jóvenes, porque en realidad a veces transcurre en un tipo de movimiento que se nos escapa a quienes estamos ocupadas con otras cosas. Pero tengo toda la impresión, y así me lo han dicho muchas personas que trabajan junto con las jóvenes, yo creo que lo que se venía desarticulando fuertemente entre las más jóvenes es la aquiescencia al modelo moral sexual heterosexista obligatorio. Yo creo que ahí ha habido un desbaratamiento de esa norma completa. No quiero decir con esto que, bueno, había gente que estaba tal vez muy preocupada. Esto de una ESI propia, de una educación sexual propia, ha sido extraordinario. Y bueno, eclosionó en estos momentos. Yo creo que desde luego en Argentina el Ni Una Menos ha sido muy importante en esta contribución tan fuerte a los derrames feministas. Así que tenemos feminismos muy plurales, feminismos que se articulan y que pueden tener cierta perdurabilidad o no, no importa la marca organizacional, cuanto la marca, digo, de los sentimientos que han abonado la idea de no más sujetamientos. Entonces, esto nos pone muy felices. Y yo no tengo, hay gente que está un poco prevenida, me refiero a la vieja guardia, ¿no? Tiene algunas prevenciones. Yo, todo lo contrario, no tengo ninguna prevención. Me parece extraordinario este desenmarcamiento, ¿no?, de las viejas rutinas, estas cuestiones que a veces son muy agitadas, que efectivamente son muy disruptivas, en fin. Tal vez la única preocupación que tenga a veces es que hay como una marca que se vio en sobre todo en los preparativos del 8 de marzo en la Argentina, y no sé en otros países, una pequeña, ¿no?, una hebra que consistió en una especie de esencialismo femenino, algunas que proponían un retorno a la óntica femenina, a un feminismo óntico femenino, que en fin, que efectivamente había desbaratado por completo. Si algo bueno había sido hecho por
todos los feminismos que se articularon de los 60 para acá, el cambio estratégico de agenda, lo que tú decías. Yo a veces digo de manera sintética, ¿cómo podemos caracterizar al gran movimiento del feminismo de los 60 para acá? Bueno, que redescubrimos el cuerpo. Finalmente nos dimos cuenta que teníamos cuerpo, que el cuerpo debía ser propio, que el cuerpo tenía agujeros, sensaciones, sentimientos, y que tenía representaciones, mucho más que tripas, ¿eh? Y en todo caso, eso fue un síntoma extraordinario, porque ahí nos permitió establecer inclusive los conceptos señeros de violencia. Violencia no constaba en el paradigma de la agencia de nuestras abuelas, ¿no? Entonces, yo creo que hay que apostar firmemente. Claxo tiene un papel muy, muy importante en seguir, ¿no? Amplificando la práctica institucional, porque Claxo tiene una práctica institucional política, y el prohijamiento de la investigación, que se hace en términos justamente de acrecentar políticas públicas. Como vos decías muy bien, nosotras creemos en que efectivamente la sociedad puede cambiar, pero va a cambiar más rápidamente si el Estado es autorizante, patrocinante y actuante de esos cambios. Yo no dejo de pensar en lo que ha significado, por ejemplo, en Argentina, dos leyes fundamentales, la ley de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género. La ley de matrimonio igualitario ha contribuido fuertemente a minar, a estorbar profundamente el cauce simbólico. Hoy un adolescente le dice con más tranquilidad a sus padres, soy gay, ¿no? La ley de identidad de género, ni te digo, ha minado, a veces hemos dicho, todavía no se ha calado lo suficiente en el imaginario respecto del significado que tiene tamaña ley. La última cosa que quisiera decir es que en esto de la autonomía que tú marcaste muy bien, hay un haz de autonomías, es probable que algunas, hace poco tuve que escribir sobre esto, que tengamos autonomía en una perspectiva, somos un haz de racionalidades múltiples, y entonces por ahí tenemos mucha autonomía en una dimensión de la vida y en otra no tanto. Pero bueno, tenemos que conseguir que efectivamente haya una armonía completa, digo, que no haya tanta incoherencia en planos en las que no somos autónomas, ¿no? Sí, y hacer visibles, ¿no? A mí me preocupa mucho también la visibilidad de las distintas expresiones femeninas y feministas en estos movimientos sociales, por ejemplo, la visibilidad de los caminos que quedan por recorrer, pero también, y volviendo a tu discurso optimista, también el hacer visible todo lo que ya se ha transitado y lo que se ha obtenido. Yo creo que es un gran tema hacer visible. Las mujeres seguimos en muchos aspectos muy invisibilizadas, nos cuesta hacernos visibles. Las mujeres de los sectores populares. Por supuesto. Aquí tenemos que dedicar un párrafo de enorme sororidad para todas las mujeres que están evidentemente por condiciones de clase, por condiciones étnicas, en una subzona de las subzonas. Absolutamente. Y entonces necesitamos sacarlas de ese soterramiento. Veo también con enorme alegría que entre los pueblos originarios hoy hay unas marcas muy fuertes y muy decididas de labor antipatriarcal, que contesta la patriarcalidad del orden contextual mayor, que es de gran sometimiento a esos pueblos primitivos, y también todos los indicios de una lucha en las propias comunidades para sortear esos agravios. Entonces creo que sí, vamos a tener feminismos mucho más coloridos, por suerte, mucho más plurales, mucho más atrevidos, y en fin, y habrá mucho más condición de posibilidad para la reflexión de los varones, ¿no? Porque lo que necesitamos es que los varones sacudan sus mochilas, se repiensen, tengan unas articulaciones diferenciales. Se reconstruyan, digamos. Por supuesto, se deconstruyan y se reconstruyan en masculinidades un poco más interesantes. Y quién sabe, últimamente he hecho reflexiones hasta en actos públicos, me refiero a las clases que una da y demás,
respecto de quién sabe dentro de pocos siglos, mira lo que te digo, no será necesario una articulación de los sentidos porque somos mujeres y porque hay que, en fin, terminar con el patriarcado. El patriarcado tal vez se va a extinguir. Yo tengo casi mi óptica dice que el patriarcado se va a extinguir también si se extinguen las fórmulas opresoras económicas y las fórmulas más brutales del sometimiento capitalista. Pero bueno, coincidimos en esa óptica, ¿verdad? Coincidimos, felizmente. Y pensar como Virginia Woolf, ¿no? Que en un cuarto propio asoma una cierta perspectiva de que algún día, quién sabe, habremos derrotado de tal manera estas feroces construcciones, ¿no? En fin, del folletín femenino y masculino, que habrá otras fórmulas en donde ya no sea necesario hablar o expresarnos, como ella decía, como l'être féminin, ¿no? Quién sabe, tendremos unas sociedades mucho más evolucionadas en esa perspectiva, ¿no? Ojalá que sí, ojalá que no pasen varios siglos, como dijiste, y que podamos seguir trabajando, digamos, por lo menos para acelerar esas transformaciones, que estoy segura que van a llegar. Creo que lo que se trata es de pensar desde el lugar en el que está cada una de nosotras, cómo podemos apostar a acelerar esos cambios y a pensar algo que para mí también es interesante, y son las políticas del mientras tanto. Es decir, mientras llegamos a ese momento que tú estás relatando, que suena casi utópico, dicho hoy, bueno, ¿cuáles son los elementos que podemos realizar para mejorar las condiciones de vida de las mujeres y particularmente, como tú decías, de aquellas que están por distintas dimensiones de lo social en peores situación o en peores condiciones? Creo que ese es un poco, por lo menos, el desafío que estoy segura que compartimos ya desde hace unos cuantos años. Gracias, Dora, porque para mí es un privilegio poder conversar contigo después de esa verbena maravillosa, además, que te hicieron la semana pasada en Buenos Aires, y retomar este diálogo que siempre hemos mantenido. Esta es tu casa, cuando quieras seguimos charlando. Muchísimas gracias. En el marco de este o de otros meses. Muchísimas gracias, apostamos a esos cambios.